Toda esta calle tiene calefacción en el piso para derretir la nieve. Está muy interesante que nadie te pide tu boleto. No es como que se lo das al conductor o lo pasas por una maquinita ni nada. Como que confían en ti y en que tienes boleto. Y puedes incluso usar completamente gratis impresoras 3D. Todo lo que hemos estado viendo hoy es que uno entiende por qué se dice tanto mundialmente que este es el mejor país del mundo. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más. Hoy estamos en un país que me emociona muchísimo. Estoy flipando a un nivel superior. Hoy nos encontramos en Finlandia, país nórdico que se caracteriza por sus hermosísimos paisajes, extremas temperaturas y pocas horas de luz o de noche dependiendo de la temporada del año. Y quiero contarles que estar aquí me representa algo bonito. Este país y yo tenemos cierta historia. Les cuento muy resumido. Cuando yo era un universitario, hace ya muchos años, iba a venir a estudiar de intercambio a este territorio, a Finlandia. Pero a la mera hora me negaron la beca y no es como que mi familia realmente tenía los recursos para mandarme. Así que nunca pude venir y me quedé con muchísimas ganas. Realmente yo ya tenía toda mi investigación hecha del país. Me hacía mucha ilusión venir y a la mera hora no pude. Entonces, por fin poder estar aquí, por fin poder conocer este territorio, wow. Se siente bonito, ¿ok? Es algo emotivo para mí y es un verdadero placer estar compartiendo este momento con todos ustedes. Vamos a estar conociendo varias partes de Finlandia, incluso vamos a cruzar hacia el Polo Norte. Eso me tiene emocionadísimo, pero se da comienzo a la aventura finlandesa en su mera capital, en la ciudad de Helsinki. Helsinki, una ciudad mediana, sumamente avanzada, de poco más de 1 millón de habitantes que representan al 20% de la población aproximadamente. En todo el país de Finlandia hay unos 5.5 millones de habitantes y es un país muy peculiar por muchas razones. Su idioma oficial es el finlandés, pero sí que hay un porcentaje que también habla sueco. Su moneda es el euro, son parte de la Unión Europea y como dato curiosísimo es el país que tiene más saunas per cápita en todo el mundo. Saunas per cápita, ¿será ese un índice oficial? ¿A qué me refiero con esto? A que aquí hay muchísimos saunas. Hay datos que dicen que en el país hay cerca de 3.5 millones de saunas para 5.5 millones de personas. Es ridículo. Hay otros datos que incluso dicen que hay 1.3 saunas por persona, que hay más saunas que personas. Y sí, me cuentan que es un hecho, que todas las casas tienen su propio sauna, todos los edificios de departamentos tienen al menos un sauna colectivo por nivel, que es algo sumamente impresionante. Les encanta estar en el sauna. Incluso para cerrar un negocio con algún socio, tienes que meterte al sauna con él, así desnudos los dos. Bueno, ok, va a ser un placer abrir este restaurante juntos. El día que se abra un restaurante por este país, miren, habrá que sentarnos en pelotas en un sauna con algún hombre finlandés. Muchos afirman que Finlandia es el mejor país del mundo. Incluso se ha ganado el título del país más feliz del mundo por 4 años consecutivos. Hoy estaremos, supongo que, viendo por qué. Otro dato curioso es que es el país con más bandas de heavy metal. Vaya, al finlandés aparentemente le encanta la música del rock pesado. Y un vaya dato perturbador, claro que sí, nunca pueden faltar, es que Finlandia es el país con la mayor tasa de suicidios de extranjeros. Esto está loquísimo y sí que está muy perturbador. Y esto se debe a que las personas extranjeras que se mudan al territorio finlandés no están acostumbradas a la falta de luz que se suele vivir en el invierno. Por su ubicación geográfica, en varias partes de Finlandia, durante el invierno solamente hay 1 hora de luz, 2 horas de luz. Y durante el verano es lo inverso, no hay noches, tan solo existen estas noches grises, estas noches blancas que tal vez oscurece por 1 hora y es todo. Por supuesto que afecta muchísimo a la cabeza, al bienestar emocional y tiene como consecuencia que, en efecto, es el país con más suicidios de extranjeros. ¿Lo amerita? Claro que lo hace. Vaya dato muy
muy perturbador. No se diga más, suficiente introducción. Vamos a explorar las bellezas finlandesas que nos están esperando. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Finlandia, así que diré mena. Oigan, wow, este país está en otro nivel. Calen esto, toda esta calle que es como una de las calles principales, se llama Aleksanterinkaatu, tiene calefacción en el piso para derretir la nieve. Entonces, aunque esté súper nevada la ciudad de Helsinki, a menos 15 grados centígrados, nunca va a estar llena de nieve porque no se puede obstruir, ya que por aquí pasa el tranvía. Y de igual manera la banqueta tiene esta calefacción. ¡Guau! Es impresionante. Sí, es primer mundo a otro nivel. Por cierto, ya estamos aprendiendo un poquito de finlandés. Ahí les va. Para decir hola, dices hey. H-E-I, hey. Y una manera más juvenil para saludar es moi. Y para despedirte, simplemente repites, ¿ok? Entonces, hey, hey. O moi moi. Hola, hey. Adiós, hey, hey. Nah, hombre, facilito. Aunque realmente es lo único que voy a aprender seguramente, pues se supone que el finlandés es uno de los idiomas más difíciles de todo el mundo, sobre todo por su pronunciación. Pues tienen unos sonidos como extraños por lo que me narran. Por ejemplo, la Y, que muchos pronunciaríamos como I o como Y, ellos pronuncian entonces es como si estuvieras vomitando. Ya quiero escuchar a alguien leyendo una Y. Siguiendo esa lógica, ellos no dicen Romeo y Julieta, dicen Romeo Julieta. Ante nuestros ojos, la catedral de Helsinki, hermosa, imponente. Junto a ella, la estatua de Alexander II. A un costado, el ex Senado, ahora oficina de la primer ministro. Enfrente, la Universidad de Helsinki. Y me resulta curioso que pude haber estado estudiando ahí. Tal vez esa iba a ser mi universidad, la Universidad de Helsinki. Muy bonita, muy bella. Y en diagonal, la casa más antigua de Helsinki, que está en pie desde el año 1757. Wow, chéquense este dato curiosísimo. El precio de las multas por exceso de velocidad aquí en Finlandia depende de cuánto gana la persona que está infringiendo. Es decir, si un trabajador promedio está manejando rápido en su coche, pasa el límite de velocidad, le va a llegar su multa por unos 200 a 500 euros. Pero si de esa misma empresa el director, que claramente gana mucho más, comete la mismita infracción, le podrían estar cobrando 2,000 euros. Recientemente fue una noticia nacional. Me cuentan que uno de los jugadores de hockey más famosos manejó en exceso de velocidad y tuvo que pagar una multa de, escúchenme bien, 140,000 euros. ¡Holo borgo! Eso en mi moneda local son como 3,5 millones de pesos, algo así. De igual manera me platican que hace ya muchos años, por ahí del 2003, 2004, el ex CEO de Nokia, la marca de teléfonos. Por cierto, dato curioso, ¿sabían que Nokia es finlandesa? Uno pensaría que es como, no sé, china, japonesa. No, se originó en Finlandia. Bueno, el CEO de Nokia iba igual manejando rápido y tuvo que pagar la cantidad de 103,000 euros de multa. Así que bueno, ¿lo amerita? Sí, también lo hace. En Finlandia, si eres un millonario y un día se te ocurre ir en tu Lamborghini, en tu Tesla, manejando rápido, disfrutando de sus carreteras perfectas, podrías estar pagando más de 100,000 euros por tu chistosada, por tu chistecito. Vaya dato, en efecto, muy costoso, muy perturbador. Vamos a entrar a ver la biblioteca de Helsinki, la nueva biblioteca Oodi, que supuestamente es muy impresionante. Fue un regalo de Finlandia para Finlandia en celebración de sus 100 años de independencia en 2017. Se abrió en el año de 2018 y la inversión para construirla fue de un poco más de 100 millones de euros. Se dice que es muy impactante, no lo dudo ni un momento estando en este país, sinceramente. Ni siquiera tengo que verla para decir, sí, seguramente está impresionante, pero vamos a echarle un vistazo.
eso. Pues a ver, esta es una librería pública. Está bien impresionante. Cuesta únicamente 2 euros sacarte la tarjeta de la biblioteca y ya la puedes usar de por vida. Puedes agarrar libros prestados, lo que necesites. Puedes usar todas las máquinas, todo. Esto está bien cool, chequen. Es para regresar libros. Vean. Esa chica regresó el libro rapidísimo, todo automatizado. Son 3 niveles, ¿ok? Que tienen estos carnales. Con cosas así y vaya, todo lo que hemos estado viendo hoy es que uno entiende por qué se dice tanto mundialmente que este es el mejor país del mundo. Sí, todo es impactante, lo he dicho mucho en este video, pero es que todo es impresionante. Es una sociedad años en el futuro. Wow, una vez más wow. Miren, estas son salas de estudio que tienen cancelación de ruido. Ay, la gente viene a echarse un librito. Miren, aquí está bien cool, te vienes a echar, vienes a estudiar, a adelantar trabajo, a juntarte con los compañeros y puedes incluso usar, se recalca una vez más, completamente gratis, impresoras 3D. A ver, obviamente tú tienes que pagar el material con el cual se va a imprimir, pero la máquina como tal, gratis usarla. Pública. Todo esto es público, que ojo, los 2 euros que pagas es si quieres sacar un libro, si quieres sacar material, pero para entrar, gratis, o sea, para estar aquí trabajando y usando el internet, que obviamente es de excelente velocidad y gratis completamente. Te enseñan algunos de los trabajos que se han hecho usando la impresora 3D. Vean ese dragón, el ajedrez con la impresora 3D. Eso de las impresiones 3D es completamente el futuro. Toda esta sección es de estudios de música. Así apoyan a los jóvenes músicos para que produzcan ellos mismos. Les prestan un estudio pro con equipo y todo habilitado. Siento que de esta biblioteca se podría hacer un video así dedicado nada más a esto porque está enorme y está impresionante. Luego se vendrá a documentarlo a detalle. Pero vean, vean, sí. Ahí están grabando su música. ¡Holo! Y esta es la zona de los libros, vaya, para que vengas aquí a sacar novelas, cómics de todo tipo. Hay algunas capsulitas de lectura. Y vean aquí, atención, no nada más puedes sacar libros, sino que también puedes sacar películas, ¿ok? Vienes aquí, es como una renta gratuita de películas y videojuegos. Entonces te da curiosidad saber cómo es un juego, te lo llevas a casa. Acá lo tienen, carnal, del PS4, del Switch, del Wii, todo, lo que quieras, lo que desees. A pesar de ser el finlandés muy bebedor, de verdad les encanta la bebida alcohólica, les encanta el fiestón, solamente se puede comprar alcohol en tiendas autorizadas por el gobierno. A ver, en el súper, en la tiendita de la esquina puedes comprar lo que es una cerveza, un vino, pero ya como tal una botella de vodka, de ginebra, de ron, una bebida fuerte, solamente se puede en estas tienditas del gobierno que se llaman Alko, como alcohol, que, a ver, hay muchas, pero no es como que están por todos lados. Entonces, qué curioso, porque pues sí son bebedores. De hecho, tienen una palabra que es kalsarikanit, que este término está chistoso. Se refiere a literalmente quedarte en calzones en tu casa a tomar, ¿ok? ¿Qué vas a hacer hoy? Un kalsarikanit casual, lo de cada sábado. Carnal, calzoncitos a tomar en mi casa. Kalsarikanit. Tienen hasta una palabra para eso, lo que en efecto nos muestra que son muy bebedores, pero solamente se puede en estas tiendas autorizadas del gobierno. Justo yo me imagino porque el gobierno dijo, no, si se los ponemos en sus oxos finlandeses, la cosa se va a poner fea. Los casos de cirrosis se van a ir al límite. Entonces mira, mejor contrólalos a los brothers, que ellos no tienen autocontrol. Hacen kalsarikanit todos los días, dejan de ir a trabajar a la fábrica de Nokia. Ponles un stop. Para los fans de los videojuegos, no sé si sabían que Supercell es una compañía finlandesa y aquí en Helsinki están sus oficinas principales. El juego más popular de Supercell es Clash of Clans, entonces tienen toda una exposición. Miren, este está súper cool. Es tallado en madera en una sola pieza. Igual afuera tienen como varios de los personajes expuestos. Y como dato curioso, el dueño de Supercell es el hombre más rico de todo el país, de toda Finlandia. Una pequeña intervención porque sé que es un juego muy popular, yo no lo juego, pero sé que a muchísimos les gusta, así que tal vez aprecien esta pequeña visita. La noche ha llegado. A ver, no es tarde realmente, son como las 5 de la tarde, pero como desde las 4:30 más o menos ya es de noche, ¿ok? Mi cuerpo piensa que son las 9 de la noche, no lo es, ¿ok? Faltan horas. Y bueno, vamos a ver cómo es el transporte público aquí. Un país tan impresionante en muchos aspectos me da curiosidad, así que vamos a tomar el tranvía. Oh, a ver cómo es. Ok, subamos.
Muy cool. Miren qué interesante. De verdad que está muy interesante que nadie te pide tu boleto. No es como que se lo das al conductor o lo pasas por una maquinita ni nada. Como que confían en ti y en que tienes boleto. Y cómo funciona es todo con tu teléfono móvil. Compras acá tus boletos, ¿ok? Con tu teléfono, bajas una aplicación, los compras y tienes los boletos en caso de que se llegue a subir un inspector. Solamente si se sube el inspector te piden tu boleto, si no, jamás te lo van a pedir. Ahora, si se sube el inspector y no tienes boleto, es una multa de 80 euros. De hecho, cuando bajas la aplicación te dice ahí, así de, oye carnal, si no tienes boleto son 80 euros, no te vayas a hacer guaje, págalos. Y si te dicen muy específicamente, compra el boleto antes de subirte al tren. Si lo compras ya en el tren o después, así de que, ay, luego lo pago, te cacha un inspector, no hay perdón, ¿ok? Son 80 euritos de multa, lo que es. Aquí es para los que tienen tarjeta y la escanean, ¿ok? Los locales tienen su tarjetita. Nosotros como turistas lo hicimos con el teléfono. Los asientos son de telita, la verdad están muy bien. Y es bastante amplio. A ver, voy a grabar como tantito como para no molestar a la gente. Miren, así como por abajo, pero es bastante grande. Tiene incluso así como desniveles. Yo calculo que caben sentadas unas 50 personas, ¿ok? A ojo de buen cubero es lo que diré. Pues, ¿qué tal? Una probadita del transporte público en Finlandia. La verdad está muy cool, muy bonito y me gustó este sistema de que realmente como que confían en el usuario, en que va a pagar su boleto. No es como que te lo están exigiendo. Te puedes subir, bajar cuando quieras, pero eso sí, con la advertencia de que si se sube un inspector y te ve, multota, carnal, 80 euros, nada barato. Como todo en este país, ¿ok? Nada en este país es barato. Todo es costoso con nuestros carnales finlandeses. Pues con todo lo que hemos visto no queda ni tantita duda de por qué muchos afirman que en efecto Finlandia es el mejor país del mundo. Estoy emocionadísimo de estar viajando por aquí y les digo que esta es solamente la introducción a la travesía por este país. Vamos a estar visitando escenarios con nieve, vamos a estar viendo un poco del estilo de vida de los locales de aquí de hace cientos de años. Se viene una gran aventura, así que manténganse al pendiente. Gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya parecido interesante, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Hey, moi moi.